Profe. ¿Listo? Bueno, entonces, hoy vamos a empezar con una nueva unidad que es organización. Entonces, les voy a compartir por acá el tema y luego vamos a hacer una actividad con respecto a ese tema precisamente. Entonces, ¿me confirman ahí? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, profe. Listo. Entonces, les comento. La organización es uno de los elementos más importantes. Yo creo que todos tienen su grado de importancia, pero una de las esencias por las que se da todo el asunto de la administración es precisamente por mantener el orden en las diferentes instituciones. Los administradores tienen que controlar el caos de cierta manera, porque a pesar de que uno piense que una institución es algo que fluye, la verdad es que siempre uno se encuentra con muchos tropiezos, con muchos cambios, con muchas cosas a las que nosotros tenemos que adaptarnos, problemas, riesgos que enfrentar. Todos esos elementos están constantemente tratando de mover el piso de las instituciones. ¿Qué es lo que mantiene las cosas bien organizadas? Pues precisamente la planeación y la organización. Entonces, ahora vamos a ver esta partecita del tema de organización, que es el otro componente que teníamos aquí. Decíamos que la administración es como una maquinaria que tiene que estarse moviendo constantemente. Una de las ruedas que fueron las que acabamos de ver era la parte de planeación, cuando nosotros pensamos y de cierta forma estructuramos cómo vamos a manejar la organización, y el de hoy, que es la parte de organizar. ¿Qué diferencia hay entre planeación y organización? La planeación está un poco más orientada a lo que es la meta, hacia dónde queremos nosotros llegar. Se plantea una misión, una visión, una estructura, unos objetivos, unos planes. Y en la organización nosotros ya tenemos que identificar cómo vamos a distribuir los recursos de la empresa para que esa planeación se lleve a cabo. Y cuando nosotros estamos en funcionamiento, lo que hace la organización es verificar constantemente si esa distribución de los recursos es la adecuada o si no, hay que estar haciendo los ajustes pertinentes. Entonces, como todas las funciones que se hacen en administración son de trabajo constante, no es algo que se haga en un tiempo y se olvide, sino que es algo que constantemente tiene que estarse moviendo. Como el dibujo que está allí en la partecita de la explicación, es como una máquina que tiene que estar constantemente funcionando. En el momento que se detenga cualquiera de esas actividades, créanme que las cosas van a empezar a patinar de cierta manera. Como definición, se puede decir que la organización es como la segunda función más importante en la administración, seguida de planeación, donde se estudian dos elementos importantes. Primero, el proceso de organizar. Como les decíamos, en todas instituciones, empresas, siempre vamos a tener una serie de recursos. Para mí, el fundamental, los humanos, las personas. Ese es el primer elemento que hay que organizar. Y que desde mi punto de vista, desde mi corta experiencia o las empresas que he tenido contacto, he visto que muchas veces no se les está prestando la suficiente atención. Entonces, el primer recurso es las personas. La segunda es la parte técnica. Todas organizaciones, sin importar su naturaleza, cumplen unas funciones basadas en ciertos elementos, llámense maquinarias, llámese tecnología, llámese materia prima, y todo eso necesita de ciertas herramientas para procesarse. Entonces, esa es la parte técnica que hay que también saber organizar y administrar. Como tercero, tenemos la parte financiera. Hay muchas entidades que le dan a la financiera como su primer puesto, pero la verdad es que para mí este orden que tiene aquí va en tercer puesto. La parte económica, no nos vamos a decir mentiras, mueve a todas las organizaciones sin importar su naturaleza, así sea algo sin ánimo de lucro, sea una cooperativa, sea una ONG, siempre hay que saber administrar el dinero. Entonces, ahí tenemos la parte de organizar ese recurso. Yo no diría, no, eso, el recurso se tiene, pero resulta y acontece que por mucho que se tenga, más se requiere. En la parte del dinero siempre hay ciertos elementos que se descuadran, siempre hay un margen que hay que considerar en los presupuestos, eso ya lo vamos a ver más adelante, lo que uno llama los imprevistos, porque la parte financiera depende mucho del mercado.
y los mercados siempre están cambiando. Si nosotros analizamos un poquito los diferentes mercados, siempre se ven afectados por factores en común, como por ejemplo, hay muchas personas que dicen, bueno, cuando uno prende los noticieros todos los días le dicen el precio del dólar, del euro, del petróleo, y uno dice, no, pero yo no estoy en ese campo, a mí eso de qué me afecta. Si usted le hace un seguimiento a los costos de los diferentes elementos, sí afecta. Cuando nosotros hablamos de importación y exportación, la mayoría de transacciones se hacen en dólares. Cuando usted está hablando de cosas que trae incluso de Europa, usted está hablando de euros. Si esos precios varían, a usted el cambio de la moneda le va a afectar. Si los insumos que se están importando cambian de precio, las cosas que se producen internamente en el país también cambian de precio. Y usted, si le sigue la cadena, si le pone atención a todos los tipos de instituciones, de alguna manera se van a ver afectados. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, con cosas como el petróleo? El petróleo afecta el precio de la gasolina. La gasolina afecta el precio del transporte, el flete que se llama. Si usted es una distribuidora que está trayendo productos desde Cali o Medellín o Bogotá, usted se va a dar cuenta que le va a cambiar el señor del camión el costo por traer ese insumo. ¿Qué hace usted? Para no perder, usted cambia el costo de su producto. Entonces, si usted le hace un seguimiento, la parte financiera es algo muy fluctuante, muy dinámico, como eso que uno ve que todos los días el dólar sube y baja, así sea 100, 200 pesos. Uno dice, tal vez eso no es, pero si usted habla de una transacción muy grande de muchos, de miles de millones de dólares, usted se va a dar cuenta que eso es mucha plata y que al final se traslada al consumo final. Nos quejamos constantemente de que la comida está subiendo de precio, que la parte de la electricidad sube de precio, pero no vemos que esas cositas se están viendo afectadas por el mercado. Y cuando nosotros hacemos la distribución de los recursos al interior de nuestras organizaciones, de nuestras instituciones y empresas, tenemos que considerar que la parte financiera tiene un cierto margen de error. Un presupuesto que usted haga hoy con unas cotizaciones que haga el día de hoy, seguramente mañana van a cambiar en algún momento, en algún ítem va a cambiar. Entonces, algo que hay que considerar y que muchas veces falla porque no se entiende esa naturaleza de la parte financiera y de los presupuestos, es que siempre hay un margen de error. Por eso, en todo buen presupuesto tiene que haber un rubro que se llama imprevistos. Precisamente tratando de hacer un colchón por ese margen de error que uno sabe que fijo va a haber. Otro elemento que no está aquí en la definición, esta definición fue tomada del libro Administración para Ingenieros, ahí está la fuente en la parte superior. Otro elemento que para mí me parece fundamental y que también hay que saber organizar es el tiempo. Si usted no organiza bien los tiempos, créame que es muy difícil. Si a usted le faltó dinero, puede que encuentre una fuente de financiación y compense ese dinero. Si a usted se le acabó el tiempo, créame que alrededor nadie le da reversa. Si el tiempo no espera a nadie y eso ya se acabó. Entonces, el tiempo es otro de los elementos que tenemos que saber organizar si queremos mantener funcionando correctamente nuestras empresas. Desde la perspectiva de estructura, es importante identificar lo que se conoce como la jerarquía de mando, ¿sí? Uno quisiera en esas organizaciones, sobre todo en ese tipo de empresas o instituciones que tienen ese carácter un poco más humano, un poco hacia esa escuela del comportamiento, que todas las personas se encargaran de tomar las decisiones. Pero algo que ocurre y que yo muchas veces le pregunto a los estudiantes y también me dicen, poner a la gente de acuerdo es supremamente complicado. Si no trate, por ejemplo, de programar la reposición de una clase. Yo el lunes no puedo, yo el martes no puedo, yo esa hora no puedo. Entonces, poner a la gente de acuerdo todo el tiempo siempre va a ser muy complejo. Y a veces en las organizaciones y en las instituciones hay que tomar decisiones inmediatas, no hay tiempo de hacer consenso. Entonces, lo ideal fuera que toda la decisión que se tome, todo el mundo esté de acuerdo y que todo el mundo participe proponiendo sus puntos de vista y esté votando en las decisiones que se toman. Pero como hay cosas que hay que tomar de a medida
y hay que tomar todo el tiempo. No podemos estar interrumpiendo el trabajo de toda la empresa para tomar una decisión todos los días, porque si no nadie trabajaría, estaría solo tomando decisiones. Es importante que esté bien claro cómo es la línea de toma de decisiones, cómo es la línea, la jerarquía de la organización. Y eso se hace desde lo que se conoce como una estructura organizacional. Lo típico aquí para entender, visualmente lo que usted encuentra siempre es un organigrama, ¿sí? Ese le define a usted esa estructura organizacional. Pero por debajo de eso, lo importante de ese tipo de estructura es que las personas tengan bien en claro de quién son responsables, de qué otras personas son responsables y si tienen algún inconveniente, a quién acudir o a quién usted tiene que dar, se puede decir de cierta forma, responsabilidad de su trabajo, ¿sí? A quién tiene que responder por lo que usted está haciendo. Entonces, esa estructura organizacional permite tener en claro eso. Cuando esas cosas no están claras, créanme que hay problemas en las empresas. Cuando hay una persona a la que está tratando de dar fe de su trabajo para dos personas, para dos jefes o dos directores, eso no funciona. Créanme que en algún momento se trató de intentar ese tipo de cosas y no funciona, porque el uno le da prioridad a lo que él quiere y el otro al otro. Siempre es importante que haya una persona visible que tome las decisiones y que sea el responsable del trabajo de los demás. Entonces, dos elementos en organización: distribuir los recursos y tener bien en claro la estructura organizacional, que también se conoce como la jerarquía de mando. Bueno, entonces entendemos un poquito organizar como un proceso. No es algo que se haga un día y se deje, es algo que se está haciendo constantemente. Y hacia ahí va esta definición. Dice que la organización como proceso es una división lógica, óptima y ordenada de trabajo y responsabilidades, eso es importante, para alcanzar los pronósticos definidos por la planeación. Entonces, aquí nosotros estamos distribuyendo quién va a hacer las cosas, quién es el responsable de cada uno, cómo se le va a entregar los materiales y los recursos para que haga su trabajo y así poder cumplir con lo que planeamos. Eso es organizar y esa es la idea que yo quiero que ustedes se lleven, sobre todo en la parte de la aplicación una vez más allá adelante. Es muy triste ver que a veces hay empresas que no detienen en claro a sus personas cuáles son sus responsabilidades y de repente le dicen, vea, usted tenía que integrar tal cosa. Y hay personas que ni sabían que tenían que hacerse cargo de esas cosas. Entonces, es tener bien en claro quiénes son los responsables de cada uno de los procesos, de cada una de las actividades, de cada uno de los recursos. Luego tenemos aquí, dice, el hombre siempre se ha organizado, es una de las características que nos ha permitido prosperar como especie, aunque algunos ponen en crítica ese prosperar, pero de todas maneras es lo que nos ha permitido construirnos como sociedad, la parte de la organización. Si nosotros hacemos la línea de tiempo desde las comunidades más primitivas, pues cuando empezamos a comunicarnos y a dividir el trabajo fue cuando las cosas empezaron a fluir mucho más. Y eso es lo que permite precisamente que la sociedad en este momento, de cierta forma, se mantenga a flote. Es por la organización que nosotros tenemos. Si usted ha intentado en algún momento hacerse cargo de todo, no sé si hayan tenido la oportunidad de organizar un evento. Háblese de una fiesta, de un congreso, de una reunión, y usted trata de hacerse cargo de todo, créame que le va a quedar muy complejo. Entonces, hay que saber distribuir, delegar, que se llama, la responsabilidad a los diferentes miembros, las diferentes personas que están colaborando en la organización. Entonces, para que una persona pueda trabajar de forma efectiva en este tipo de organizaciones, primero tiene que conocer los objetivos que está haciendo, tiene que tener bien definidas sus funciones, sus responsabilidades y la labor que va a desempeñar. Hay una partecita muy importante que es la parte de tener la experticia en lo que se está haciendo. No se está diciendo que nadie no tenga la oportunidad de aprender. En algún momento hay que aprender, pero cuando usted ya lleva cierto tiempo haciendo un trabajo, genera cierta agilidad en lo que está haciendo, cierto conocimiento adicional, un valor agregado que le permite a usted tomar decisiones más rápido y ser más eficiente en su trabajo. Entonces, esos son elementos que hay que tener en cuenta en el momento de distribuir responsabilidades. A veces hay gente que dice, no,
Hoy vamos a hacer un giro de responsabilidades. Hay unas estrategias de organización así bien interesantes donde dice la gente tiene que ir rotando por los diferentes puestos de trabajo. O un empleado no se puede mantener más de un año en un puesto. Yo lo he visto en algunas organizaciones. Contratan a la gente por un año y despiden y contratan a alguien nuevo. Según ello, eso da dinamismo a la organización, pero resulta que hay ese conocimiento y esa experticia que se maneja cuando una persona va haciendo una labor que no lo va a adquirir la persona nueva ni porque hagan un empalme, ¿sí? Eso por ese lado. Regáleme un minutico porque se me está agotando la batería de este equipo. Listo, entonces. Bueno, entonces la idea es que de cierta manera la organización cumpla eso que nos dicen que las partes por sí solas nunca lograrían objetivos que logran si se coordinan juntas. Entonces, las personas que trabajan de cierta manera empalmadas logran que los objetivos y que los procesos fluyan mucho mejor. Hay que saber ubicar a las personas, hay que saber distribuir. Parece que fuera algo sencillo, pero siempre tiene su grado de dificultad. Aquí hay una frase muy interesante que dice, para que un puesto de trabajo exista, debe tener objetivos claros, una área clara de autoridad, un concepto específico de qué son sus obligaciones y un entendimiento de las relaciones de posición con otras personas con las que requiera coordinarse. Entonces, hacia ese va un poquito la parte de la estructura organizativa que nos permite definir ese, como les decía, ese rango de trabajo, de quién es responsable y a quién tiene que responder. Entonces, podemos entender ese proceso como, primero, descripción del trabajo del que va a desarrollar cada una de las personas, división del trabajo, no pueden haber sobrecargas. Otro de los elementos que muchas veces se ven en las organizaciones y que para mí es una mala práctica es que al empleado más eficiente le sobrecargan. Entonces dicen, no, a él le rinde más, mándale más ventas a él o mándale más procesos a esa persona. Al otro que no le rinden, entonces a él no, a él desígnale poco. No, lo que hay que entender qué pasa con la persona que no está rindiendo, tiene falta de recursos, tiene falta de pronto de capacitación, que ese es otro problema que hay que tener en cuenta, y hay que hacer que las cosas se equilibren. No es sobrecargar a la persona que es más eficiente, porque entonces sería como un castigo. Hacer bien las cosas implica que me van a amontonar más trabajo, y eso es una mala práctica. Lo que hay que hacer es identificar dónde las cosas no están funcionando y tratar de resolver el problema. Entonces hay que hacer una división equitativa del trabajo, una agregación del trabajo. ¿Qué significa agregación? Es dar valor agregado a lo que nosotros estamos haciendo. No es solo hacer las cosas por hacerlas, sino hacerlas bien hecho. Como dice el dicho, si ya se mete a hacer una cosa, algún proceso, algún trabajo, algo que haga usted, que eso tenga esa marca de calidad, que esté bien hecho. Eso es agregación del trabajo. Coordinación del trabajo, si hay una persona que para cumplir su función necesita que otra termine, esos tiempos tienen que estar bien coordinados. Tiene que haber una comunicación constante entre esas dos personas, tiene que haber una secuencia casi que milimétrica o bien coordinada para que cuando el uno termine el otro pueda continuar. ¿Qué pasa, por ejemplo? Hay un ejemplo muy claro en eso que es la línea de ventas de los productos. Hay una persona que casi siempre se encarga de vender, o sea que tiene un contacto directo con el cliente. Esa persona se compromete con el cliente a entregar el producto en unos tiempos y bajo unos valores. Si esa persona no tiene un trabajo coordinado con la parte de producción,
que le diga que precisamente en ese tiempo que se está comprometiendo va a tener el producto, hay problemas, ¿sí? Porque se le va a quedar mal al cliente. Si usted no tiene coordinado con la parte de distribución, también puede tener dificultades porque no entrega en las fechas que están definidas. Y si no está bien coordinado con la parte de la financiera de facturación, de pronto el precio que usted le está diciendo al cliente no corresponde con el precio que ellos están manejando y el cliente ya le va a decir, pero usted me dijo que valía esto y en la factura me está llevando otro precio. Entonces, hay que saber coordinar el trabajo de las personas que están en una misma línea de producción o una misma línea, una misma fuente de funciones y que haya sobre todo comunicación. La comunicación es vital. Más adelante vamos a ver otro temita que se llama comunicación asertiva, porque créanme que todo esto de la organización no funciona si la comunicación no fluye en las instituciones. Como último tenemos monitoreo y reorganización. ¿Qué significa esto? Usted plantea todo esto de la organización, distribución de recursos, línea jerárquica, pero usted no lo deja ahí. Usted tiene que estar evaluando si ese tipo de organización que está planteando está funcionando o no. Créame que siempre hay cosas que se pueden mejorar. Por muy bien que funcionen, siempre van a haber cositas que uno puede ir ajustando. Y a esa parte va el monitoreo de la organización. El monitoreo permite identificar esos lugares donde la organización no está siendo efectiva. Y la reorganización plantea un plan de acción para contrarrestar lo que no esté funcionando. Bueno, entonces más o menos veamos unos partecitas de cuáles serían como los pasitos que se hacen en la organización. Primer paso es detallar el trabajo. Nosotros ya hemos establecido una planificación. Ahora sí nos tenemos que sentar a ver para alcanzar esas metas, para alcanzar esos objetivos, ¿qué tengo que hacer yo? Entonces usted ya haga un listado de actividades. La línea más o menos va de la siguiente manera. Usted tiene a nivel de institución una planeación estratégica que incluye misión, visión, metas, objetivos, valores. De esas, usted desglosa lo que serían las actividades, un detalle del trabajo que se tiene que hacer. Si yo digo que voy a poner a mi empresa dentro de 2 años como la mejor en el mercado local, entonces ahora sí diga cómo lo va a hacer. Y hacia allá va organización. El primer paso es detallar el trabajo, actividades ya puntuales. A mí se me ocurre en esa, así solamente de forma muy por encima, que lo primero que deberíamos identificar es el mercado, nuestros clientes y nuestros proveedores. Después, establecer un contacto con ellos para ver si hay alguna manera de ajustar precios o de ajustar entregas, cosas que no estén funcionando. Tercero, a nivel de organización, ver cómo nosotros podemos optimizar procesos. Entonces, eso es detallar el trabajo. ¿Quién va a hacer cada una de las actividades? Importante, hay que identificar quién va a asumir la responsabilidad. También vamos a ver unas técnicas que se pueden usar en cuanto a esa partecita de organización. Luego de que yo ya tengo bien detallado todo lo que hay que hacer, todo el trabajo que hay que hacer a un bajo nivel, por así decirlo, ahora sí hay que distribuir ese trabajo. Como les digo, lo peor que ustedes pueden hacer es que a las personas eficientes se las sobrecargue de trabajo. Hay que buscar equilibrar las cargas, que esa carga sea de cierta forma adecuada a las personas, porque otro error que a veces se comete es que ponen a personas a hacer funciones con las que ellos no se tienen la capacidad y no están capacitadas para eso. Son dos cosas que hay que entender. La persona tiene que tener los conocimientos para hacer las cosas y segundo, tiene que tener las herramientas para hacerlas. Entonces, hay que saber dividir el trabajo de acuerdo a la forma en la que se tiene que cumplir. Que puedan ser ejecutadas de una forma lógica y de una forma cómoda. O sea, la organización busca que las personas no padezcan el trabajo, que es otra cosa que a veces se ve en diferentes lugares o puestos de trabajo. La gente sufre el trabajo porque no hay una buena carga y una buena división de lo que hay que hacer. Luego hay que saber combinar el trabajo de las diferentes personas de una forma lógica y eficiente, ya sea por destrezas, por experiencia, que era lo que yo les decía, por grado de dificultad, entre otras cosas. Hay que considerar que cada uno tenemos ciertas cosas en las que somos buenos y otras en las que no tenemos como mucho campo de acción, mucha cancha, como dice.
Después de hacer eso, va la parte de agregación o departamentación por áreas. Entonces, donde se establece cómo se va a coordinar por funciones el trabajo que se está haciendo. Ahí es donde salen los famosos oficinas, departamentos, porque otro nombre a veces las nombran, por secciones, también se nombran en algunas empresas, y lo que busca es descentralizar las decisiones de acuerdo a puestos de trabajo que tienen funciones comunes. Por ejemplo, la sección de recursos humanos, que ahora la llaman talento humano por allí, son una cantidad de personas que están trabajando en lo que tiene que ver con el pago de nómina, la selección de nuevas personas para los puestos de trabajo, todo lo que tiene que ver con la parte de pagos de prestaciones, seguridad social, cesantías. Entonces, ahí estamos creando unas divisiones internas en nuestra empresa con funciones parecidas. Si vamos a la otra parte que normalmente se llama el almacén, donde están las personas que se encargan del inventario, de la distribución de los productos, de la organización de los mismos, de mantener el stock. Entonces, todas esas personas se organizan o se agrupan en otras secciones de la empresa. Entonces, esa es la segunda parte la tercera, perdón, que hay que hacer, es agrupar personas que tienen funciones comunes para que tomen decisiones en conjunto. Por último, se debe vigilar toda la eficiencia del proceso y si hay algo, hay que hacer ajustes para o mantener las cosas buenas o mejorar las malas. En todo, créanme que en todo en esta vida siempre se puede mejorar de alguna manera. Entonces hay que estar evaluando constantemente y haciendo los ajustes necesarios. Por eso es que decimos que la organización es un proceso dinámico que tiene que estarse trabajando constantemente. Este es un proceso, no es una guía, ha funcionado muy bien en diferentes empresas, sobre todo en lo que tiene que ver con la parte de ingeniería. Hay diferentes prácticas. Yo creo que esta es una muy buena práctica en la que se considera sobre todo a las personas y cómo pueden manejarse de acuerdo a su proceso o a sus capacidades personales. Aquí hay otro elemento que dice, otra frasecita para tener en cuenta, dice, el fracaso de un proceso de este tipo se puede presentar en cualquier momento. No es fácil formular al primer intento un proceso que satisfaga las necesidades de toda la organización, pero con experiencia y paciencia las cosas se pueden llegar a establecer. Es un proceso dinámico, flexible y eficiente. Bueno, eso en cuanto a la parte de la estructura como proceso. Ahora vamos a ver cómo podemos nosotros organizar a las personas. Entonces, aquí hay un elemento que es muy visible. Uno cuando ve a una empresa, una institución, incluso nosotros aquí hicimos una actividad al principio sobre la universidad, decíamos, traten de ver cómo está organizada la línea de administración en la Universidad de Nariño y la mayoría encontró el organigrama. ¿Sí? Es una forma de representación gráfica en la que nosotros podemos ver cómo es la línea de mando, la toma de decisiones y cómo están las personas agrupadas por lo que llamamos nosotros secciones o departamentos. Entonces, detrás de ese organigrama, que es prácticamente un dibujo, por así decirlo, está todo un proceso de planificación donde uno tiene que identificar cómo hacer esa agrupación. ¿Cómo armar esa estructura? ¿Quién es la persona que va a estar a cargo de cada sección? ¿De quién sería la persona de la que tiene que depender? Entonces, ley número 1 de estructura organizacional, una persona solo debería depender solo de un único jefe. Si ustedes ven en los organigramas, se ve como un árbol hacia abajo. Siempre hay una cabeza visible en la parte superior. Por ejemplo, en el de la Universidad de Nariño teníamos el Consejo Superior. De ahí sale la línea de mando y se divide. Se divide hacia abajo, nunca de abajo hacia arriba. ¿Para qué? Para permitir que siempre haya una línea de mando clara, una autoridad bien definida. Entonces, lo primero, siempre hay una línea única de mando. Significa que una persona solo debe responder a una sola director, jefe o administrador inmediato.
La estructura también nos sirve para medir el tamaño de la compañía. Si, por ejemplo, nosotros vemos la Universidad de Nariño y ustedes miraban ese organigrama, era enorme. A algunos les tocó dividirlo en diferentes diapositivas porque era muy grande. Entonces, ese tipo de estructura nos permite de una vez visualizar, solo viendo el organigrama, que la universidad es grande. Y si usted la ve en la vida real, definitivamente lo es. Entonces, el organigrama tiene que tener ciertas personas que cumplan cada uno de esos puestos de trabajo. Usted no puede poner una persona cumpliendo 2 puestos de trabajo. Ojo, eso no se debe hacer, aunque créanme que en algunas instituciones lo hacen. Entonces, como les decía, el organigrama es la forma más común de representación de la organización estructural de una empresa. Los organigramas son representaciones gráficas donde se pueden identificar la responsabilidad, cómo se establece la comunicación, cómo es la línea de autoridad y en esencia de qué está constituido en cuanto a secciones las diferentes empresas o instituciones. Los organigramas pueden haber de 3 tipos. Hay unos que son por función, donde se van reuniendo los departamentos con funciones o actividades relacionadas entre sí, por ejemplo, diseño, construcción, área comercial, entre otros. Es una de las formas más comunes, es la más lógica y la más básica de distribuir por funciones y que normalmente se utiliza en empresas pequeñas, ya que se puede ver muy claro dónde se pueden identificar cada una de las actividades que se están desarrollando en la empresa y facilita pues también la supervisión de las personas encargadas. Aquí hay un ejemplo de un organigrama por funciones. Esta es una sección de la Universidad de Nariño, ahí está de donde fue consultada la página en línea, donde nos dice que, por ejemplo, servicios generales y mantenimiento tiene una línea de mando hacia estas áreas. Dice área de vigilancia, área de mantenimiento de infraestructura, área de transporte y área de servicio y conserjería. Una de estas áreas que tenemos nosotros aquí con línea punteada significa que son áreas o que están por fuera de esta sección o que son solamente de apoyo, ¿sí? Entonces, esta línea lo que significa es que no tienen una línea directa con la persona encargada de servicios generales, sino que brindan un trabajo ocasional o que dan un apoyo a esa entidad. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos servicios públicos. Los servicios públicos son externos a la Universidad de Nariño. Nuestro proveedor de electricidad es Sedenar. Entonces, cuando hay un fallo en el fluido eléctrico dentro de la universidad, había, no sé si todavía pase, pero había un súper transformador en la universidad que cada tanto se le ocurría dañarse. Entonces, ¿qué hace Servicios Generales? Se contacta con servicios públicos, en este caso Sedenar, y ellos vienen y revisan qué pasa con ese transformador. Entonces, miren que aquí hay un claro ejemplo de un apoyo externo que se brinda hacia el interior de la empresa, pero que no tiene una vinculación directa, sino a través de un contrato que sería lo que nosotros llamamos la parte de la línea de servicio público, que en este caso del ejemplo es la electricidad. Por el otro lado tenemos una línea punteada hacia el conmutador, la persona encargada de lo que es distribuir las llamadas telefónicas y las diferentes comunicaciones al interior de la empresa. Entonces, ellos están ofreciendo un trabajo de apoyo hacia esa unidad. Entonces, este dibujito, este organigrama es el más común, es el que casi todo el mundo utiliza, distribuye las personas en áreas con funciones que tengan comunes. Si vemos, por ejemplo, la área de mantenimiento de infraestructura, tenemos a las personas encargadas de las zonas verdes, las personas encargadas de redes hidráulicas y sanitarias, las personas encargadas de carpintería y las personas encargadas de red eléctrica, teléfono y datos. Ellos sí son personas de la empresa, ¿sí? Entonces, Sedenar, que son servicios públicos, va hasta el medidor, y del medidor para adentro se encargan las personas de redes eléctricas porque ya pertenece al interior de la universidad. Entonces hay que tener en cuenta que cuando ustedes vean o coloquen esta línea punteada, significa que no es una relación directa con esta área, sino que es algo de apoyo o externo. Como segunda forma de organizar la empresa,
los organigramas pueden estar por productos o mercados. Esto también es otra forma de organización. No es muy común, pero sí se la ve bastante, sobre todo en la parte comercial o empresarial, donde se distribuyen por portafolios, productos y servicios. Entonces, ahí estamos haciendo una distribución de las personas que se encargan de diferentes líneas. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo que se tomó de internet, ahí está la que es la fuente de la imagen, donde dice que este grupo tiene dividida su empresa por una línea que es de ingeniería y construcción, otra que es de infraestructura, otra que es de bienes inmuebles y otra que es de servicios técnicos. Entonces, están distribuidos por portafolios de servicios y dentro de cada una de esas líneas hay unos productos específicos y dentro de cada uno de esos productos hay un grupo de personas que trabaja y se concentra en esta unidad. Por ejemplo, hay empresas que se encargan de la parte de comestibles, de alimentos. Hay, por ejemplo, una línea para encargarse de la leche, otra línea para encargarse de los yogures, otra para lo de los quesos y ahí dentro de cada uno de ellos hay personas que se encargan de cada producto. Entonces, otra forma de organizar la empresa. No solo es de poner el dibujo, sino de organizar cómo las personas trabajan al interior de la organización. Y como otro elemento, que es un poco más, ¿qué se puede decir? Un poco más estructurado, tenemos el matricial. Es una especie de tabla donde se va cruzando por funciones y por productos o por actividades y diferentes elementos. Entonces, hay dos elementos en los cuales se cruza la estructura. Aquí tenemos un ejemplo en el que se está cruzando por proyecto contra diferentes líneas que tiene la empresa. Entonces, aquí dice que hay un proyecto A, un proyecto B y un proyecto C. Que hay uno que se encarga de la producción, uno que se encarga de la parte financiera, otro del marketing y otro de lo que sería de distribuir el personal, ¿sí? Entonces, en el proyecto A, contra la producción, hay un conjunto de personas. En el proyecto B, contra financiera, hay otro, ¿sí? Entonces, este matricial es un poco más estructurado, combina dos elementos, en este caso, en el ejemplo que estamos viendo, está combinando proyectos contra líneas de una misma empresa. Hay otros que pueden combinar portafolios con lo que sería la parte administrativa. Lo importante es que siempre hay dos formas en las que se cruzan la información. Es un poco más compleja, no es tan común, pero se puede presentar. Eso en cuanto a la forma de distribuir el organigrama. En cuanto a la forma de organización en las empresas, hay dos tendencias. Una que es muy formal, muy bien estructurada, donde las personas tienen bien en claro cuál es el logro de objetivos y actividades que tienen que cumplirse. El objetivo en común es que todos se puedan comunicar, de que hayan las personas dispuestas a trabajar y que comparten un propósito en común. Entonces, ya sea de cierta forma estabilizado la organización dentro de la empresa o la entidad y eso permite tener o armar esta organización formal. Hay una línea clara de autoridad y hay una línea clara en cuanto a la responsabilidad y las decisiones que se toman en la empresa. Entonces, como dice aquí al final, las leyes le dan la libertad de acción a las personas que lo conocen. Entonces, si tienen bien en claro qué es lo que tienen que hacer, las personas tienen un poquito más de libertad. La segunda forma es informal. Normalmente cuando las empresas arrancan por este lado, todo el mundo hace todas las cosas, no está bien definido quién es el responsable de cada uno de los elementos. Entonces, de cierta forma, esta organización informal lo que se busca es que evolucione hasta algo más formal, esa es la recomendación. Hay algunos a los que les funciona esto, ¿sí? Tienen personas que trabajan, en el voleibol hay un concepto que se llama el líbero, es una persona que es capaz de trabajar en cualquier puesto de trabajo. Y hay algunas empresas que tienen esa capacidad de distribuir. Entonces, digan, viene un proyecto, en este proyecto el director va a ser Juanito Pérez, y los que se encargan de la parte estructural, María y Jorge, y el que se encarga de la parte de personal, Ricardo. ¿Listo? Al siguiente proyecto rotamos. Ya no es Juanito Pérez el director, sino que es María.
y Juanito Pérez se va a encargar del personal. Hay empresas a las que les funciona muy bien. Esa organización informal requiere un poco más de capacidad y experticia en las personas, porque imagínese que usted tiene que ser la capacidad de trabajar en cualquier cargo en el cual se le asigne y da un dinamismo bastante interesante, pero siempre es, como les digo, de cierta forma, es importante que las personas conozcan sus capacidades y que no asuman un cargo para el cual no están preparados. Entonces, eso es más o menos lo que se plantea. Bueno, aquí está la actividad que vamos a hacer acerca del tema. Antes de explicarles un ratico la actividad, me gustaría escucharlos si tienen alguna duda, alguna inquietud sobre lo que estuvimos charlando o si pues queda claro esta partecita del tema de organización. ¿Todo claro, muchachos? Sí, profe. Sí, creo, profe. Listo, bueno, si de pronto surge alguna duda, ahí la vamos revisando. Entonces, esa es la actividad que vamos a hacer ahorita en este tiempo que tenemos hasta más tardecito. Dice, con sus propias palabras, construya un significado de organización. Ya estuvimos explicando en la parte de arriba algunas definiciones entregadas por los autores. No es que ustedes copien y peguen alguna definición de estas o de las que se puedan encontrar en línea, porque yo sé que hay muchas, sino que de acuerdo a lo que ustedes entendieron de la explicación del tema, me digan qué es para ustedes la organización, qué significa organizar una empresa dentro de lo que sería el marco de la administración. Como segundo tenemos, trate de encontrar el origen de la organización. Para usted, ¿cuándo se establecería que empezó a gestarse o a aplicarse la organización? Como número 3 dice, construya una infografía que represente el proceso de la organización. Aquí de forma textual dimos unos pasos. Dice que no es camisa de fuerza. Si usted cree que en ese proceso le faltan pasos o le sobran pasos, pues en esa infografía siéntase en la libertad de hacerlo de la manera que ustedes constituyan o crean más eficiente. Entonces, lo importante es que en una infografía nos muestren esos pasitos del proceso de la organización. Como número 3 es crear un mapa conceptual de la estructura de organización. ¿Sí? Nosotros estábamos hablando hace un ratico de que hay informal, informal, de que hay organigramas de una forma o de otra. Crear un mapa conceptual nada complejo. Y quinto, basado en el supuesto de cómo grupo conforman una organización. Ya lo habíamos hecho en la clase pasada, incluso en la actividad pasada hubieron unos grupos que ya se me adelantaron y entregaron este punto. Construyan el organigrama de alguna de las tres maneras. Una de esas tres maneras. Puede ser función, puede ser por línea de productos o portafolio o matricial. Entonces, de esa empresa que nosotros ya trabajamos en la actividad anterior, construyan el organigrama. Esa es la actividad de organización. Se va a dar el tiempo que tenemos ahorita, estamos hablando de 1 hora para que ustedes lo trabajen y pues lo vamos a dejar abierta la actividad hasta de hoy en 8 días, que si no estoy mal ya es abril, 1 de abril, para que ustedes desarrollen la actividad. Entre hoy y la entrega, que es el 1 de abril, está la clase del lunes. Entonces, si ustedes tienen alguna duda haciendo la actividad, el lunes la revisamos, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. En cuanto a la plataforma, ustedes van a encontrar la actividad. Van a ver que ya en el curso de administración, que ahorita se me cerró, está una pestaña para lo que es organización. Van a encontrar estas diapositivas y también van a encontrar la actividad o la entrega de si es que ya ustedes van terminando, pueden ir subiendo la actividad. Bueno, eso es, entonces la actividad es en grupos, de ser posible los mismos grupos en los que hicieron la actividad anterior, porque estamos haciendo un punto de continuación de eso, pero si de pronto por alguna razón ya no van a trabajar en ese grupo, pues también se admite, ¿cómo es que dicen? Divorcios en los grupos, siguen trabajando y los dos presentan una forma distinta de organización de la empresa que ya habían planteado. Bueno, entonces muchachos, no sé si hay alguna duda o alguna inquietud de la actividad o del tema que hemos tratado.
Creo que no, profe. ¿Todo claro? Bueno, muchachos, entonces, nos vemos la próxima clase. Yo ya voy a crear un enlace permanente para los lunes y los viernes. Este lo creé de afán, voy a ver si lo puedo mantener o si no creo uno nuevo. Y yo ya busco un sistema para grabar, para poderles grabar la clase. ¿Alguna duda, alguna inquietud sobre la actividad? Me escriben y la revisamos. Pues de resto, muchachos, pues muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Les deseo un buen fin de semana y pues cualquier duda o inquietud sobre la actividad nos estamos escribiendo. Que estén muy bien, muchachos. Nos vemos hasta el lunes. Luego. Gracias, Profe. profe. Gracias. Profe. Profe, qué pena. La actividad queda para el primero, ¿cierto? 1 de abril, que era la actividad. La idea es que la empiecen a trabajar hoy en esta horita que tenemos hasta la 1, pues que es tiempo de la clase, para que si el lunes tienen alguna duda, la resolvamos de una vez el lunes y el viernes ya entreguen la actividad. ¿Sí? Vale, profe, gracias. Bueno.